Hey, ¿qué más pues mi gente? Bueno, y como bien saben, estuvimos casi un mes completo en Bali y en este video les queremos mostrar toda nuestra experiencia gastronómica de Ubud, uno de los pueblos donde más días pasamos aquí en la isla. Le vamos a compartir toda la información de estos cafecitos súper bellos y restaurantes, por lo cual Bali es súper conocido, cuál deben probar, cuál no tanto, así que pendiente hasta el final del video. Y el primer café que probamos inmediatamente llegamos a Ubud, fue uno muy cerca a nuestro alojamiento que se llama The Shed Bali. Empezamos con unas alitas barbecue, una ensaladita por aquí de pollo y una pizza de qué, mi amor, de setas y aceitunas y quesito. Así es mi gente, chequen por aquí, esto es un cocojito, es un mojito de coco sin alcohol obviamente porque estamos guiando. Y chequen nada más ni nada menos la vista de los campos de arroz. Nos gustó mucho este restaurante ya que fue el primero que visitamos y estábamos rodeados de campos de arroz súper verdes, y lo mejor fue que pagamos $22 por todo lo que nos comimos y esa pizza estaba tan deliciosa. Y más tardecito queríamos comer algo un poquito más light, así que por allá en el centro de Ubud nos encontramos un negocito que se llama Acai Queen, donde vendían unos acai que se veían deliciosos. Coco caramelizado con canela. Ahí ordenamos un bol para compartir, que no nos salió nada barato, salió en $10 por ese bol, pero eso sí nos dieron agua de cortesía y unos coquitos de entrada dulces caramelizados muy ricos también. Y ninguno de estos negocios que les estamos mostrando, tanto restaurantes como cafés, nos está patrocinando, realmente no nos están dando ni siquiera nada de cortesía por crear este tipo de contenido. Simplemente les queremos compartir a ustedes nuestra experiencia real de cómo fue toda nuestra comida en Ubud. Al otro día fuimos a buscar un brunch y fuimos a visitar uno de los cafés más conocidos allí en Ubud, que se llama Ses Café, súper delicioso. Comenzamos con un long black café súper rico y de entrada pedimos para compartir unos montaditos que eran como unas tostaditas súper deliciosas. Al igual ordenamos unos pancakes gluten free en harina de banano riquísimos, junto con una hamburguesa también de carne vegetal y el pan también libre de gluten, porque este restaurante es pues con un concepto saludable, es vegano, es gluten free, bueno, y muchas otras cosas más. Mi gente, si es primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, ella boricua y el colombiano, y una de las cosas que más nos une es nuestra pasión por viajar, y te compartimos toda la información que necesitas para tu futuro viaje, ahora mismo para Bali y otros destinos que estaremos visitando, así los destinos que ya tenemos. Así es mi gente, en este momento nos encontramos en nuestra luna de miel, en nuestra honeymoon, porque recientemente nos casamos y vamos a estar visitando 5 países en lo que es Europa y Asia. Ya llevamos 2. Y por todas esas cosas deliciosas que comimos pagamos $24 y allí estuvimos hasta la tarde trabajando. Bueno, y todos estos lugares que te estamos mencionando los encuentras en Google Maps muy fácil con el nombre que te estamos dejando aquí en la pantalla. Y recuerda que si te gusta alguno de estos restaurantes, si lo visitas, recuerda dejar un buen review para que otros viajeros como tú también puedan ver estas reseñas. Bueno, y como ustedes saben que a nosotros nos encanta el sushi, aquí vimos un sushi ayer comiendo acai a todo el frente y lo vimos en Google Maps y tenemos buenos reviews. Vamos a ver si está tan bueno. Edamame de entrada no podían faltar, a mí me encantan, con salecita y picantito. Y ya nos llegó nuestro sushi. Yo por aquí me pedí el especial de la casa, que tiene queso, crema, tuna, cangrejo, pepino, y está frito en panko y con salsa de anguila y spicy mayo. Esto se ve bien brutal. Génesis por aquí se pidió el Bali High Mango, tiene queso crema y camarón tempura con mango por encima, bien básico pero se ve también súper rico. ¿Está ready? I am ready. Vamos a darle. Toma. ¿Está aprobado o no está aprobado? Está bien bueno, aprobado mis semillas. La verdad que es súper recomendado y de verdad que yo les recomiendo que se pidan el toro, el de acá, el sushi de la casa. Súper rico, de verdad. Ya quiero volver. Así es, eso sí mi gente, al último nos pedimos un California Roll
Ese a mí la verdad no me gustó ni poquito, no sé, lo sentí un poco amargo. Ese no se lo recomiendo, pero en general súper chévere. Y vénganse tempranito porque se llena mucho, o intenten hacer alguna reserva porque lo van a necesitar. De verdad que cuando entramos estaba vacío, cuando salimos estaba un montón de gente. Y más, si se quieren sentar en las mesitas ahí japonesas bien chévere, pues vénganse más temprano. Vamos a comernos un rico desayunito por aquí rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Mi gente, estamos aquí en el café Fukaku, cerca del centro de Ubud. Yo por aquí me pedí un combito que viene el cafecito como tú lo quieras pedir, al igual que una tostada con bacon y huevo, al igual que un poquito de rábano, tomatico, algunas raíces, unas salsitas bien buenas. Esto lo consigues por 65,000 rupees. Y por aquí yo me ordené el Fukaku Bowl. Vamos a ver qué tal. De verdad que este cafecito nos encantó, esa sazón súper delicioso y lo mejor, súper económico. Pagamos $12 por todo lo que nos comimos. De ahí visitamos el Palacio Real y el Templo Saraswati, donde nos encontramos un cafecito hermoso y con una vibra mágica única. Mi gente, ese cafecito que se ve ahí, están mesitas para uno venir a almorzar, a tomarse un café al lado de las flores de loto. Realmente también se llama así, Café Lotus, está bien bonito. Lastimosamente no lo visitamos, pero eso es una excusa para regresar a Ubud. Lista la visita del templo, del palacio, del santuario de los monos, del bosque de los monos. Y por acá nos vinimos a almorzar a un restaurantico que vimos que tenía muy buenos reviews. Y por aquí empezamos con el jamu. Es una bebida balinesa con arroz, cúrcuma, miel y jugo de limón. Está fuerte, está fuerte. Sabe mucho a cúrcuma. Se le siente un poquito el granito de arroz también, pero rico para ese calor que tenemos y para desinflamar también. Mi gente, ya me llegó el plato. Por aquí les presento la bandeja paisa de Indonesia. Mi gente, se llama nasi campur y esto básicamente es un sampler de muchos platos de aquí como tal de Indonesia. Esto es algo que realmente no se pueden perder. Ya mismo les muestro si está buena o no, pero por aquí podemos observar chicken curry, arroz, maní frito, vegetales, un huevo cocinado también. Por aquí tenemos un pincho que se llama satay. Por aquí tenemos como una especie de pollito y estos chips que nunca faltan también en los platos típicos aquí en Indonesia. Y yo me ordené un nasi goreng que realmente ya lo había probado, pero me gusta mucho, así que lo bueno se repite. Este nasi goreng es de frutos del mar, o sea, de seafood, y es como un arroz frito, literalmente, pero bien picante. Así que si no te gusta el picante, pídelo sin picante o medio o poquito. Así que ya sabes, y es un plato bien típico de acá. La sazón de aquí de Indonesia me tiene loco. La verdad que todo sabe delicioso, inclusive obviamente la comida local, pero digamos si tú pides comida internacional, comida americana, pizza, hamburguesa, también saben delicioso todo aquí. La comida, todo bien fresco, todos los ingredientes son de aquí. Las cosas con arroz sí que saben buenas. Y por aquí nos pedimos un postrecito tradicional, se llama dadar gulum. Es un pancake verde hecho de esta hojita que la verdad no sé cómo se llama y tampoco lo entendí lo que me dijo. Relleno con azúcar morena y coco, al igual que vainilla ice cream. No nos habíamos pedido un postre en todo el viaje, un postre típico, así que este va a ser el primero que vamos a probar. Como un crepe con coco por dentro y mantecado. Literal. Este lugar estaba delicioso y tan solo pagamos $20 por todo lo que nos comimos. Definitivamente precio, sazón y servicio excelente. Al otro día y de visita por las terrazas de arroz de Tegalalan, que los invitamos a verse ese video por si quieren conocer cómo es toda esa experiencia por allá. Pues entramos a Alas Urum, donde se encontraba el restaurante Kretia Light. Bueno, y de entradita pedimos lo que más nos gusta, que es el sushi. Hoy pedimos el Kretia Roll, que es el de acá. Vamos a probarlo y tiene salmón, tuna y pescado blanco con cebollita y aguacate. Bueno, mi gente, y seguimos probando la gastronomía de Indonesia, la gastronomía balinesa, y esto se llama Saharun Segara. Es un plato para compartir que tiene comida de mar, unos langostinos gigantes por este lado, chequen esa belleza, unos chips que siempre sirven chips, al igual que tiene un arroz con coco amarillo. Esto es un arroz con coco, unos vegetales por aquí que se ven deliciosos, unas conchitas también buenísimas, mejor dicho, todo un festín aquí indonesio. Dato curioso es que aquí en Indonesia no usan palillos, no usan chopstick,
pero a nosotros nos gusta mucho comer con ellos. Aquí usan normal el tenedor y la cuchara como tal. Y están on a budget. Este plato es para compartir y vale $16, que me parece lo encuentro muy económico. Pensé que los precios aquí iban a ser más caros. Y adicional te traen gratis otro tazón de arroz, así que wow, por eso comemos dos, quedamos súper llenos solamente por $16. Y listo el almuercito, ya nos pedimos un juguito para continuar. Ya mismo nos vamos a meter a la piscina. Y si te está gustando todo lo que estás viendo, te invitamos a darle like al video para que muchas más personas así como tú que estén interesadas en visitar Bali o simplemente les gusta estos videos de viajes les pueda llegar. Está perfecto el sabor de jengibre porque es un detox juice, así que hay que desintoxicarse un poquito de todas las cosas que hemos comido. Pues yo me antojé de pasta porque realmente ya no quería algo de acá, aunque vamos a seguir probando cositas nuevas de este espectacular país. Y nos vinimos a comer pastita y pizza. De entrada nos pedimos unos calamares súper crujientes y deliciosos. Y teníamos tanta hambre que no les dijimos que nos comimos una pasta carbonara. En ese se comió una pasta, creo que era de la casa, con un queso. El queso añejado por 6 meses está delicioso. Ah, sí, mi gente, delicioso, muy rico como restaurante italiano. Bueno, mi gente, día 5 por aquí ya en Ubud, de verdad que bien contentos en esta locación. Es un área que nos ha gustado muchísimo y por aquí seguimos probando todos los cafecitos porque hay muchísimos. Yo creo que no vamos a poder mostrárselos todos, pero realmente, bueno, ese es el vibe de aquí, cafecitos para venir a bronchar, a desayunar, a tomarse un café, a trabajar. Casi todos tienen muy buen wifi, casi todos tienen tomas corriente, mejor dicho. Aquí es una ola de nómadas digitales impresionante, tanto en Ubud como en Bali. Y en este momento estamos aquí en el café Den O. Yo por aquí me pedí la hamburguesa de la casa, se llama Den O Fish, de Magi, una hamburguesa de pescado. Yo nunca la verdad me he probado una hamburguesita de pescado. ¿Qué te pediste, mi amor? Tuna Smoke Wrap. El wrap estaba súper delicioso, la verdad sabía así súper a mar, así que es recomendado para aquellas personas que les gusten los mariscos. En general la comida de Den O nos gustó mucho, de verdad que muy contemporánea, el servicio estaba excelente, eso sí vimos el lugar un poquito solo, quizá porque era muy nuevo, creo que llevaba como 2 meses cuando lo visitamos apenas de apertura y solo pagamos $14 por todo eso que nos comimos, de verdad unas porciones bien generosas. Y en la tardecita se antojó como de una sopita caliente, así que por allá en el centro de Ubud nos encontramos un restaurante de ramen. Hoy nos fuimos de Italia a Japón. Oh my god, y estamos en Indonesia. A comer algo calentito que quería y voy a comer ramen de miso con pollito. Puedes tener este lugar como opción si estás antojadito de algo así como Mateo mencionó, de alguna sopa, algo caliente. Y lo mejor, si vas con poco presupuesto, nosotros por todo lo que nos comimos pagamos $10 incluyendo bebidas, así que esta es una opción para personas que vayan con poco presupuesto. Bueno, mi gente, y por aquí nos vinimos a comer un restaurante que siempre pasamos, lo veía lleno, realmente es un barbecue, se llama Naughty Nuris Warung, es comida indonesia. Bueno, realmente por la noche, por el día, siempre lo veíamos lleno. Al igual, en este momento llegamos y también estaba lleno, solamente había la última mesa. Aquí nos pedimos el plato de la casa, que son unas spare ribs. Se queden eso, la sumergen primero en el barbecue, luego la pasan al asador y luego salen estas bellezas de costillas. Vamos a probarlas a ver qué tal están. Yo también pedí un pollo para probarlo también por otro lado. La salsita sabe. Vamos a llevar un poquito aquí. Ese barbecue está riquísimo. Y literalmente eso estaba para chuparse los dedos. Yo me chupé todos los dedos enteros porque las manos me las ensucié completamente. Yo espero que los veganos hayan omitido esta parte del video. Está delicioso, dulcecito, bien sazonadito, bien mojadito en la salsa. Exquisito. Bueno, este negocio aquí tiene aproximadamente casi 30 años, está desde 1995. Por aquí está Nuris, que fue la fundadora.
Y si te pasas por Ubud, definitivamente esto es un lugar que tienes que probar. De verdad que es súper bueno probar el barbecue aquí indonesio. Y por tanta comida y porciones pagamos $22, así que súper bien. No nos podíamos ir sin pararnos por aquí en un cafecito que tuviera vista a estas terrazas de arroz tan espectaculares. Y de hecho nos pedimos un nasi goreng de desayuno, nunca habíamos pedido de desayuno, siempre había sido de almuerzo. Es una versión un poquito más básica, más light, sin embargo está deliciosa. Eso sí, mi gente, cuando pidan nasi goreng, recuerden que siempre es picante, así que tienen que decirle que si no les gusta el pique, que no le echen nada de pique. Y también ordenamos el café de Bali, que es un café súper fuerte, pero delicioso. Bueno, y Bali Green Sunset nos encantó por dos cosas, por esas vistas a esos arrozales, a ese mar verde tan espectacular, y por el precio. Yo creo que fue uno de los restaurantes o cafés más baratos que visitamos. Por ese desayuno pagamos tan solo $7. Aquí estamos en el café, listos para almorzar. Estamos en el café Win, de esos sitios instagramiables. Pues realmente entramos y no lo encontramos, como que hermosísimo las fotos de Instagram, hermosísimo todo, la comida se ve espectacular, pero entramos aquí mucho polvo, desorganización, te toca hacer el pedido en la caja, como que no. Esperemos que la comida esté buena, pedimos para mostrarles también, para que ustedes también vean si vale la pena o no. Y de entrada nos pedimos unos chicken popcorn, y de plato fuerte Génesis se pidió por aquí una pechuga teriyaki con queso del que se ve deliciosa. Yo por aquí me pedí un plato de Indonesia que se llama mie kangkung. Es como una sopita de fideos con pechuga de pollo al igual también. Tiene el sambal, que es como el guiso o el hogao de aquí, el riogo de acá, el sofrito como dicen en Puerto Rico, y eso también tiene un poquito de camarones, col. Bueno, se ve súper bueno, vamos a meterle mano a esto. El chicken popcorn estuvo muy rico, valió la pena. Bueno, mi gente, como pueden ver, soy un desastre comiendo fideos, comiendo noodles. Por aquí le eché el sambal. Esto tiene una salsita, pero bien picosita. A mí me metí una enchilada por aquí, pero déjame decirte que me estoy acostumbrando a comer bastante picante en Asia desde que llegamos a Singapur. De hecho, si no te has visto toda la serie de Singapur, te invitamos a que te pases por allá, te la veas toda, que de verdad que es un destino tipo escala, que es muy chévere y digno de conocer. Mi gente, esta vaina me puso a sudar. De verdad que es lo más picante que me he comido aquí en Indonesia como tal, pero porque le eché pues obviamente el sambal. Pero riquísimo. ¿Valió la pena la comida o no? La comida es súper rica, de verdad. Vale la pena. Eso sí. Y si te gusta tomarte fotos, este es un buen lugar para venir, y aquí puedes encontrar el famoso café con algodón de azúcar. Se ve súper deliciosa. Nosotros no lo pedimos porque de verdad teníamos mucha calor, pero nada, ya sabes que esta opción es espectacular porque sí tiene un diseño único el restaurante. A nosotros realmente lo que no nos gustó es que no estaba muy bien aseado. Y otro cafecito que te vas a encontrar por la calle principal del centro de Ubud es Simply Social Café. Bueno, nosotros la verdad queríamos ya resetear un poquito el paladar de tanta comida asiática, por decirlo así, y nos ordenamos unas hamburguesas nada veganas. Génesis se pidió una hamburguesa doble carne y yo me pedí la hamburguesa de la casa. Este lugar es tan central, vimos mucha gente trabajando, y la realidad es que para comparar con otros cafés, este sí estuvo un poquito costosito. Pagamos por todo $30 por lo que nos comimos. Bueno, ahorita el momento de la verdad. ¿Cuál fue nuestro restaurante y café favorito? Al igual que cuál es ese que no te puedes perder, o cuál es esa comida que no te puedes perder. Empecemos con Jen. ¿Cuál fue tu favorito? Mi favorito sin duda alguna fue Toro Sushi. Para los que no saben, amamos los sushi, y de verdad que la sazón allí estaba espectacular, y también la forma, la presentación, el servicio, en fin, todo. Y como café me gustó mucho Sense Café. Me gustó la vibra, había musiquita en vivo porque había una persona tocando, la comida espectacular, y mientras nosotros podamos también probar algo que sea vegano o vegetariano, también lo hacemos, y sin duda allí estaba espectacular. Bueno, para mí el favorito mío, tanto como café y restaurante, fue Café Guayan and Bakery. Wow, de verdad que a mí me sorprendió muchísimo la sazón, muy tradicional, o sea, muy local como tal. El lugar estaba muy hermoso, típico balinés.
definitivamente es un lugar digno de probar. Al igual también ofrecen clases de cocina, y desde que ofrezcan clases de cocina es porque ellos saben lo que tienen, así que la sazón excelente, el servicio ni se diga, y también al igual fue uno de los más económicos que probamos. Otro que me gustó mucho fue Pukaku, es un cafecito pequeñito, pero me gustó mucho la vibra tanto de los trabajadores, la comida deliciosa, y venden desayunos muy económicos y también está muy central. Y algo que te recomendamos probar sí o sí para aquellos que no son veganos son esas costillitas deliciosas que probamos nosotros, porque la verdad vale la pena, y al parecer era un plato típico de allí. ¿Dónde es, mi amor, que lo pueden encontrar? Bueno, lo encuentran en el restaurante Nuris Warun. De verdad que desen la pasadita por allá porque son unas costillas barbecue únicas. También el pollo está delicioso, como que la preparación y la salsa es supremamente especial. Otro plato que nos faltó mucho probar y nos lo recomendaron varias personas, pero como que no se dio para que lo probáramos, fue el baby gulín, que es como un lechoncito asado que es supremamente típico de Ubud, no tanto de Bali sino de Ubud como tal. Nos faltó, pero bueno, de hecho estamos y seguimos anotando cositas para un próximo viaje a Bali. Y si te quedaste hasta el final de nuestro video, gracias, porque gracias a ti podemos seguir creando contenido. Así que esperamos que lo hayas disfrutado y te haya servido para tu visita a Bali, o simplemente para que conozcas un poco de la gastronomía de Indonesia. Y mi amor, ¿cómo es que decimos? Y nos vemos en algún destino del mundo.